Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos una vez más para analizar para ustedes, con esa visión que tenemos como hombre de Estado, lo que ha estado ocurriendo a nivel de Haití y las reacciones también dentro de lo que es la comunidad internacional y los medios de comunicación a nivel internacional. Permítanme, solo como recordatorio de programas anteriores, mencionar algunos de los titulares que yo analicé ya con todas las implicaciones que eso tiene y sobre todo que desde el mes de agosto, esos titulares, muy especialmente de la prensa de los Estados Unidos de América y de periódicos tan prestigiosos como el Washington Post, han venido diciendo lo siguiente: crece el clamor por intervenir Haití. Eso salió publicado aquí localmente en el periódico Listín Diario. Por otra parte, el propio Washington Post, citamos, decía: sin una fuerte intervención internacional, el sufrimiento del país se profundizará. Entiéndase, ¿de cuál país? De Haití. Sin una fuerte intervención internacional, el sufrimiento del país se profundizará. Y sobre todo, la prensa local, en este caso, Listín Diario, editorializaba diciendo el desmadre de Haití, y en ese contexto aparecieron noticias como queman vivo a funcionario miembro de una banda haitiana, prendieron fuego al ex senador Yvon Buisseret, Haití y solución posible, Abinader y Petro conversan sobre Haití, el editorial ya citado del desmadre de Haití, el Washington Post pide intervención en Haití y se necesitan datos del complejo fenómeno migratorio que se están dando y por otra parte también que en la apenas 48 horas se han provocado incidentes en la zona franca de Codevi, señalando a nuestras autoridades que los incidentes que causaron los haitianos no alteraron el orden en la frontera. Eso apareció publicado en el periódico El Día, entiéndase la zona franca de Codevi, donde está el señor Fernando Capellán, en Juana Méndez, y sobre todo que en esa empresa, en esa zona franca industrial, laboran unos 19,000 haitianos y unos 6,000 dominicanos. Y sobre todo que nuestras autoridades a nivel de las Fuerzas Armadas han declarado que la frontera está segura independientemente del incidente que ocurrió el 29 de septiembre alrededor de la 1 del día, cuando turbas de haitianos asaltaron los almacenes de alimentos de la zona franca de Codevi y prácticamente provocaron heridas a varias personas. Independientemente de esto, coincidir esta situación con la visita de dos expresidentes de América Latina, estos señalaron que la crisis de Haití debe abordarse al alto nivel, al más alto nivel. Eso lo publicó el periódico El Caribe y se trata de los expresidentes de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, conjuntamente con el presidente Hipólito Mejía, que estuvo presente, los cuales fueron invitados al Centro de Análisis por Políticas Públicas, CAPP, coincidiendo todos en la necesidad de ayuda inmediata ante la crisis agravada en Haití, que a juicio de esos expresidentes de América Latina representa un peligro para la región. O sea, que ese diagnóstico está avalado
por dos expresidentes de América Latina. Por otra parte, incidentes aquí en la propia capital, dice nuestra prensa que los haitianos pretendían mancillar la soberanía de RD, eso lo señaló el periódico El Caribe, y por otra parte, y esto sí es importante observarlo, el Fondo Monetario Internacional alerta de una crisis global alimentaria, enfrentándose a la crisis alimentaria global, impacto, respuesta política y el papel del FMI en esta coyuntura. En el caso de Haití, ya hemos analizado que prácticamente hay una hambruna que está afectando a 5 millones de habitantes de esa población. Y sobre todo, al asalto que le han hecho a las instituciones caritativas como Cáritas, valga la redundancia, y además también a los propios organismos de Naciones Unidas. Y por otra parte también están las declaraciones que diera el propio presidente Abinader de que Latinoamérica debe asumir una postura con incidencia global. Esto lo dijo el presidente Abinader el 30 de septiembre en el Encuentro Regional 2022, Tecnología, Política y Economía. O sea que estamos teniendo una situación en la que, oigan bien este detalle, Estados Unidos de América, un país tan celoso en la protección de sus ciudadanos, le está recomendando a los norteamericanos la evacuación de Haití, porque le está informando a esos ciudadanos norteamericanos que se vayan de Haití, porque la embajada norteamericana no tiene servicio de transporte para atender las urgencias de todos los norteamericanos que tienen que salir desde sus hogares o donde se encuentren en Haití hacia los aeropuertos que están habilitados para salir de ese país. Y por otra parte, se ha destacado también que las bandas imponen el dominio en regiones norte y sur de Haití, como es el caso de Gonaïves, que es la cuarta ciudad más grande de Haití. Y todo esto se resume en señalar los medios de comunicación internacional que una crisis colosal, enorme escasez de combustible, pandillas tienen control de la mitad de Puerto Príncipe, bandas armadas dominan norte y el sur, y por otra parte las intervenciones que hizo Jean-Victor Genus, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, dejaron insatisfecho a todo el sector empresarial de Haití, que no reconocieron como verdaderas las declaraciones que dio el ministro de Relaciones de Haití en las Naciones Unidas acerca de que todo estaba bien en Haití y de que el gobierno tenía el control de la situación. Cuando una capital como Puerto Príncipe está paralizada por 3 días por una huelga, cuando hay una crisis en todos los hospitales de Puerto Príncipe y sobre todo, como lo ha dicho el presidente Luis Alberto Lacalle, la inexistencia del Estado en Haití afecta a la República Dominicana. Entonces, cuando uno analiza todos esos titulares, informaciones y posiciones, tiene que coincidir en que hay algo que ha cambiado en la política de los Estados Unidos de América. Anteriormente, Estados Unidos había intervenido en algunos países cuando los ciudadanos norteamericanos estaban en peligro en esos países. No tengo que citar la cantidad de veces que eso ha ocurrido, y sin embargo en Haití son la propia embajada que invita a los ciudadanos norteamericanos a salir de Haití porque no tiene medios de transporte con que hacerlo. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes.
Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y después de hacer ese resumen a vuelo de pájaro de todas las declaraciones que se han hecho, de las intervenciones que ha hecho el propio canciller de Haití en la Asamblea General de la ONU, las declaraciones que han hecho diferentes jefes de Estado, la ausencia total de la mención de la palabra Haití en el discurso que pronunciara el presidente de Francia en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, en esta 77ª Asamblea General de la ONU, 77ª. Algo que solamente quien les habla como hombre de Estado lo había observado porque había leído detenidamente el discurso que pronunció el presidente Macron de Francia ante la Asamblea General de la ONU y en la que no citó una sola vez la palabra Haití. Un solo comentarista dominicano en una columna que escribe, Ramón Núñez, citó eso que yo había dicho de que el presidente de Francia no había mencionado en su discurso ante la Asamblea de la ONU una sola vez la palabra Haití, cuando fue un muy extenso discurso hablando sobre todo de los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania y las implicaciones internacionales. Pero en esta coyuntura, lo que más llama la atención, reseñado por la propia prensa norteamericana, es que es precisamente China, al igual que Rusia, quienes más están interviniendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la Asamblea General de la ONU establezca responsabilidades en Haití de quiénes son, nombres y apellidos, los responsables no solo de las bandas, sino también de financiar a esas bandas de delincuentes y sobre todo ponerle un impedimento de entrada a diferentes países, ya sean estos Estados Unidos de América u otros países de Europa. En la resolución 2645 del Consejo de Seguridad, donde tanto China como Rusia han apelado
a que hayan sanciones sobre quienes están promoviendo un bloqueo total a los depósitos de combustibles en Haití para impedir la circulación de vehículos y sobre todo circulación de ambulancias y todo el caos, inclusive lo han intentado el tráfico clandestino de combustibles desde la República Dominicana, que ha sido impedido por las autoridades dominicanas para detener el trasiego ilícito de combustibles dominicanos hacia Haití para especular con esos precios. En consecuencia, ante una situación de este tipo, yo he querido hacer un llamamiento a nuestras autoridades que ya han hablado tanto en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde lo hizo el señor presidente de la República, como el canciller de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de que hay que hacer un llamado y emplazar públicamente a la comunidad internacional que, aunque muchas veces con ironía algunos sectores han señalado que si existe esa comunidad internacional, sí existe esa comunidad internacional que está integrada por la familia de los organismos de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial del Comercio, está integrada por la FAO y está integrado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sobre todo los 5 países miembros que tienen derecho a veto y que tienen una responsabilidad internacional. Llegó la hora, pues, y lo hago como hombre de Estado de la República Dominicana, de recomendarle a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, que publiquen un comunicado dirigido a la comunidad internacional, haciéndola responsable de lo que ocurra en Haití y de que cualquier desborde que ocurra en la frontera dominicana, provocando un flujo migratorio incontrolable, independientemente de los esfuerzos que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas por controlar que no haya un desborde de las masas haitianas contra la frontera, y en consecuencia pedimos que haya un documento dirigido a la comunidad internacional, como ese otro documento que se hizo en 1994, que fue firmado por todo el sector empresarial de la República Dominicana, por la Conferencia del Episcopado, por una enorme cantidad de comunicadores de la República Dominicana, cuando a República Dominicana se le quisieron imponer campamentos de haitianos en el territorio dominicano, lo que fue impedido ante la negativa del presidente Balaguer de no aceptar la presencia de campamentos de haitianos en el territorio de la República Dominicana. Solicito, pues, que se prepare un documento, ya sea directamente del gobierno dominicano o ya sea del sector empresarial, la Conferencia del Episcopado y los sectores políticos del país, del FODPREDON, todos los partidos políticos dirigidos a la comunidad internacional, planteando la responsabilidad que tiene si hay un desborde migratorio desde Haití hacia la República Dominicana. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los 3 son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad.
Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y no quisiera en esta oportunidad dejar de mostrarles a ustedes y le voy a pedir a nuestro director que ponga en pantalla la fachada de este libro del que es autor un gran diplomático brasileño, Ricardo S. Saitenfus, Reconstruir Haití entre la esperanza y el tridente imperial. El señor Saitenfus era el representante de la OEA en Haití y en un momento dado, cuando él escribió un artículo para la prensa de Suiza en Ginebra, el secretario general de la OEA lo llamó y le dijo: tómate un mes de vacaciones para no despedirte inmediatamente. Este libro, señores, es un testimonio de todo lo que ocurrió en Haití. Si ustedes me permiten leerles aquí en una página, una sola página, y le pido a nuestro director que sea generoso con el tiempo. En esta página están las misiones de la ONU en Haití 1993-2015. Costo de esas misiones del 93 al 2000, $14 millones. Costo del 93 al 96, $15.1 millones. Costo de agosto del 97, $20.6 millones para 50 militares y 250 policías. Costo de la misión del 97 al 2000 para 300 policías, $20.4 millones. Junio del 2004 a febrero del 2015, Brasil, óigase bien, aportó 12.000 militares y 2.500 policías y eso tuvo un costo de $8.800 millones. ¿Están oyendo? $8.800 millones. Eso ocurrió cuando un presidente de los Estados Unidos de América le dijo a un presidente de Brasil que el costo de un soldado norteamericano era muy elevado y que le pedía que fueran generales brasileños que estuvieran a cargo de los cascos azules, la misión de paz en Haití. Consecuencia de eso, uno de los generales haitianos hizo una depresión tan aguda mirando la situación de Haití, desafortunadamente, que se suicidó. Hasta ahí llegan los dramas que provoca Haití después del terremoto, después del segundo terremoto reciente, en años recientes, hace apenas un año y medio, de las tormentas que han asolado a ese país. Entonces llegó la hora en que República Dominicana responsabilice a la comunidad internacional de cualquier desborde que ocurre en Haití y se reserva los derechos del lugar
para interponer las acciones de su defensa a nivel mundial. Concluyo este programa, como lo hago siempre, con el pensamiento de Miguel de Unamuno, cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Dominicanos, dominicanas, donen por favor para auxiliar a todas las víctimas que fueron afectadas, especialmente en la región este del país. Daba gusto ver, como yo lo vi, el edificio número 5 de la UNPU llena de toda esa ayuda, quien estuvo presente ahí llevando nuestra colaboración, toda la ayuda de que es capaz el pueblo dominicano para seguir auxiliando a Haití a pesar de los pesares. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos.